Amanecemos en Villavicencio. Ya desayunamos y confirmen, no hay nada mejor que uno tener una ducha. Bueno, en mano de estos dos amigos está nuestro carrito, nuestro camión. Vean, pónganle cara. Después de mucho tiempo de querer algo así, lo vamos a tener. De verdad, no entiendo por qué el universo no nos deja simplemente viajar. Ay. Amanecemos en Villavicencio, perdón la cara de dormida. Villavicencio queda en los Llanos Orientales, una nueva región en Colombia. Llegamos acá y sorprendentemente no hay ni un solo spot, hay overlander, entonces estamos durmiendo afuera en la casa de un amigo. Nuestro amigo vive en esos edificios que ven allá y nosotros simplemente parqueamos acá afuera. Casi nunca nos pasa eso, creo que es la primera vez que nos pasa que una ciudad no tiene ni un solo lugar para dormir. Y hoy es un día bastante particular, es un día de mecánico, pero bueno, después les voy a contar bien eso. Por ahora, nuestro amigo nos invitó a desayunar, así que no vamos a hacer desayuno dentro del camper, yes, vamos a desayunar bien rico y bien colombiano en la casa de nuestro amigo. Saluda a la Hola, cámara. ¿cómo estás? Bueno, esta es una arepa casanareña. La hacen en el puente del río Charte, las venden. Tiene bocadillo, es como, sabe como almojábana, es muy buena. Deliciosa, vean, arepa con bocadillo. Y Ricky está comiendo huevito con chocolatico, con esta vista en Villavicencio. ¿Ah? Ya desayunamos y confirmen, no hay nada mejor que uno tener una ducha, un inodoro y un espejo. O sea, para mí eso es, mejor dicho, los lujos que te da la vida. Ya estamos bañados y vamos a salir a nuestra labor del día. Ahorita les voy a mostrar qué es lo que tiene la clandestina. Ya hemos ido a 4 mecánicos, 3 mecánicos y ninguno ha podido como darle al punto. Desarman la clandestina, la miran, dicen que la arreglan, pero realmente no. Así que vamos a volver al mecánico. Ayer estuvimos en el mecánico, vamos a volver y cruzo los dedos para que esta vez sí lo puedan solucionar. Esto es un día de van life en el mecánico, para que vean que no todo es color de rosas. Vamos a organizar el camper, este desorden que tenemos aquí, y vamos a salir al mecánico. Entonces, manos a la obra, a organizar. Bueno, ahí Ricky va a arrancar y nos va a mostrar cómo cuando frena
se va para un lado. Igual ahorita se los muestro también desde adentro. Desde afuera no se ve tanto, así que se los voy a mostrar desde adentro cómo es que cuando frenamos sale hacia un lado. A ver, ¿sí ven? El timón se mueve y jala como para la derecha. Como estás frenando más este lado que este. Sí, pero ya cambiamos las pastillas, ya de todo, o sea, de todo. Los rodamientos, todo, hemos hecho de verdad de todo. Los frenos, hemos visto con 3 mecánicos diferentes los frenos. Todo está bien supuestamente, pero sigue pasando eso. ¿Todo bien? Bueno, en mano de estos dos amigos está nuestro carrito, nuestro camión. Vean, pónganle cara. ¿Cómo es que es su nombre? José Luis. José Luis, salude. ¿De dónde es que es? Hola, José Luis, de Venezuela. De Venezuela. De Caracas. De Caracas. Y por aquí el amigo. Amigo, salude. Hola. ¿Cómo es su nombre? Alfredo. Alfredo, ¿de dónde es? De Venezuela, Caracas. Venezuela, Caracas. Venezuela para el mundo, ¿ah? Sí, señor. Bueno, estos dos hombres serán los encargados de ver qué es lo que tiene nuestro camioncito. Cero presión, amigo. Cero presión. Cero presión. Me presionan. No, la cosa tiene que ser distinta. Ya me tienen que traer una Coca-Cola para que sea rápido. Vea, ayer molestaron con la Coca-Cola, que me tiene que traer la Coca-Cola para aflojar los tornillos. ¿Cuáles? Si no traen la Coca-Cola, los tornillos no se aflojan. Menos mal que el man ya sabe cuál es la clave para llegar al éxito. Sí. Una Coca-Cola. Mi amor, vaya pues por una Coca-Cola. Traigo una chiquitica para aflojar tornillos y una 2 litros para ponerlos contentos. Bueno, y por aquí, por este lado, está Chocolate, que es un perro súper bravo. Chocolate está ahí, no sé si lo alcanzan a ver. Hola, Chocolate. Ay, no, cuidado, Chocolate. Ay, Dios mío. No parece bravo, pero nos han dicho que es súper mega bravo. Chocolate, danos 3 días más acá en el mecánico y estoy segura que me vas a amar y no me vas a morder. Vamos a darle un tour al mecánico por dentro. ¿Cómo es? Súbase. Adelante. Uy, este es una hermosura. Ah, ¿qué tal? Ahí se están secando las toallas. Allá toda queda la aquí cama. El techo, ¿no? Sí, ese techo se abre para arriba, sí. La cocina, allá el baño que es transformable. No, esto está demasiado hermoso. Vea pues, conozca. Adelante. Yo miré los videos y yo dije, ¿cómo pueden tener tantas cosas aquí, vale? Sí. Es demasiado grande. Es grande. La cama, mira todo allá. Esto se ve bonito cuando la muchacha abrió esto. Sí. Sí, ahora toca ponerlo en marcha para que funcione de verdad. Muy lindo y todo por dentro, pero tiene que funcionar el freno, amigo. Si no funciona, no vale la pena. Si no funciona, no vale la pena, amigo. Bueno, y mientras nos atienden, que se van a demorar yo creo que un poquito atendiéndonos, les voy a contar qué hago yo mientras estoy en el mecánico. 1, si puedo y el carro no está levantado, me vengo para acá atrás. Y 2, planeo la ruta por la zona en la cual vamos a estar. O sea, mientras nos arreglan el carro, fantaseo. Y les voy a mostrar cómo planeo la ruta. Entonces, ¿cómo planeo yo la ruta? Esta es la aplicación, se llama Maps. La abro y aquí está todo el mapa de Colombia.
Todos los punticos verdes son punticos que quiero visitar. Entonces los saco de Instagram, de blogs de viaje, los saco también de recomendaciones que me hagan personas, y lo que hago es, por ejemplo, aquí estamos en Villavicencio. Cuando estamos por la zona abro el mapa y simplemente veo todo lo que haya guardado. Si tú, por ejemplo, hoy me dices, te recomiendo visitar tal lugar en Brasil, seguramente cuando llegue a Brasil a mí se me va a olvidar. Entonces lo guardo en la aplicación y cuando esté pasando por la zona simplemente abro la aplicación de Maps y miro cuáles son los recomendados y cuáles son los lugares que tengo guardados. Entonces, por ejemplo, aquí en el Meta tengo guardados estos lugares, no sé, les voy a poner todo mesetas. Este lugar lo tengo guardado, mesetas, con fotos que tiene Maps. Vean las fotos. Se guardó en por visitar, bueno, y ahí me da toda la información. ¿Y cómo elijo qué lugares visitar? Oigan, eso es todo un proceso. Hay algunos lugares que los elijo por recomendaciones de Instagram. Hay otros lugares que los elijo por blogs, por TripAdvisor, por Google, es decir, internet. Y hay otros lugares que los elijo sobre todo porque han sido lugares que han sido afectados por el conflicto armado en Colombia. Por ejemplo, nuestro próximo destino es Mesetas, en el Llano, el cañón del río Güejar. Ese cañón antes del proceso de paz era imposible ir. ¿Por qué? Porque estaba tomado por grupos al margen de la ley. Y hoy en día todos los que atienden en Mesetas y todos los que manejan el turismo en Mesetas son excombatientes del conflicto armado y todo eso. Entonces los elijo por eso. Elijo los lugares a los cuales voy a ir una vez salgamos de acá. Eso es una muy buena forma de tener esperanza en que el carro se va a arreglar. ¿Qué trajiste ahí, mi amor? La Coca-Cola, porque hay unos tornillos muy pegados y hay sin que aflojar Coca-Cola. ¿Sí o no, cierto? Oiga, ese es el chiste más viejo que conozco. Ahora sí sabemos, ya entendimos cuál es la clave, ¿sí o no? Para que se aflojen los tornillos. Ahora el carro que sale hoy. Sí sale hoy, ahí sí sale hoy. ¿Ah? Ahora el carro que se atrasó fue este. Dejé el trabajo por un rato porque vamos a ir a buscar unos tornillos, porque adivinen qué compramos. Les hicimos caso. Ay, yo tengo esta correa de río toda enredada. Ay, les hicimos caso a ustedes y nos compramos, no sé cómo se llama, unas planchas 4x4. Entonces las queremos poner de pronto aquí atrás, tapando el Kia acá, y tenemos que ir por tornillos para poder pegarlo. Uy, gente, no les puedo explicar el calor que está haciendo. Es anormal, de verdad. Uf, demasiado calor. Después de mucho tiempo de querer algo así, lo vamos a tener decidido. Un espejo, señores. Compramos un espejo muy delgado para que no pesara tanto. Le tenemos que hacer algún marco artesanal. Uy.
siempre me miraba al espejo, un espejito así chiquito que tenía o al espejo del retrovisor, y muchas veces, no sé, uno se levanta con una lagaña, un moco, yo qué sé, y no tienes ni idea porque no tienes espejo. Entonces es algo demasiado necesario, de verdad. Ya volvimos de Home Center y aquí estamos mirando dónde ponemos las planchas. Se llaman así, mi amor, la plancha. Se llaman rampas de rescate. Rampas de rescate. Bueno. ¿Queda muy allá? ¿Ah? Y la pegaste hacia la puerta. No, no ve, me va a tapar el aviso lindo. ¿No le gusta mi aviso? ¿Qué? Hágame el favor. Ya viste el aviso. No. Sí, que hay una allá de ese lado. Sí, una ahí, la otra del otro lado. ¿Cierto? Bueno, vean cómo quedó. Ahí quedó una plancha buenísima para cuando nos enterremos, y la otra quedó por acá, y así quedó la otra al otro lado. Ah, quedó divina, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Que Ricky aprendiendo. Aprendiendo que ya va a montar ese motor o qué. Amo como Ricky se interesa en aprender todo, ¿ah? O sea, de verdad le está metiendo el empeño para saber de mecánica, para no quedarnos embalados en alguna parte de Sudamérica, de verdad. 10 de 10, Ricky, te amo, gracias. ¿Cómo está la cosa? Cuéntale, cuenta. Pues más o menos regular. Hay como un daño en el diferencial delantero, que es de la 4x4, y creo que nos va a tocar volver aquí a dejar la camioneta un par de días para que revisen bien, bajen todo el diferencial y revisen qué piezas están malas o qué hay que cambiar. De verdad, no entiendo por qué el universo no nos deja simplemente viajar. Ay, tantas cosas que pasan, pero bueno, menos mal estamos en nuestro país y menos mal las cosas tienen solución. Llegamos nuevamente a donde estamos durmiendo, en Villavicencio. ¡Tará! Una calle sin salida y al lado del edificio de nuestro amigo. Decidimos que ya el freno está mucho mejor, o sea, frenamos y no se va tanto hacia la derecha, y creo que mañana vamos a salir de viaje y después volveremos a seguir haciéndole las cosas pertinentes. Por lo menos arranca. Y la verdad es que estamos ya cansados de la ciudad. Hemos estado en Bogotá mucho tiempo, después aquí en Villavicencio. Ya estamos cansados. Necesito como un shot de naturaleza, de río, y después volverme a preocupar por la mecánica, porque los días de van life así, señores, no son tan chéveres. Y vean cómo queda el espejo. Uy, mi amor. Pero ahí está como bajito. Ahí está como bajito, sí, ahí está como raro, bajito. Y le falta obviamente como un marco bonito. No sé qué marco le vamos a poner a eso, como para que no quede tan como de baño raro. Pero sí. ¡Uy! ¡Qué bizcocho! Hace rato no te veías. Me di una siesta reparadora y ahorita me estoy arreglando porque vamos a salir a comer con nuestro amigo. Me encanta que termine así el día, que termine como bien, ¿saben? Uno a veces tiene días no tan buenos que tiene que terminar bien. Gracias por haberse visto este video hasta el final. Yo sé que no fue el video más paradisíaco del mundo, pero es que a veces nos toca días así. Y también es bueno mostrarlo por acá. Días que no son tan paradisíacos, tan espectaculares, pues también los mostramos por acá. Y no se pueden perder el próximo video porque mañana salimos para
el Mesetas, para Mesetas en el llano, que es un lugar, mejor dicho, paradisíaco, espectacular. Ese video sí va a estar llenito, llenito de ríos, de cascadas, de montañas. Y por ahora los dejo. En la pantalla en alguna parte debe estar saliendo, o más adelante, 2 videos para que sigan viendo y sigan haciendo maratón de Isa por ahí. Acuérdense que me sirve muchísimo que se suscriban a mi canal de YouTube y que dejen un me gusta y que dejen un comentario. Gracias por habérselo visto hasta el final. Un abrazo, nos vemos en un próximo capítulo de Isa por ahí. Chao. Respira.